Buenos días. Vamos a comenzar la audiencia del día de hoy. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Con la sesión 8 de la audiencia preliminar de control de acusación en el expediente 3-2020-7, siendo las 9 horas con 8 minutos del viernes 7 de marzo del 2025. A través de esta audiencia virtual, el Juzgado Supremo, a cargo del juez Cheto Isorio, va a llevar a cabo la octava sesión de la audiencia preliminar de control de acusación solicitada por la Segunda Fiscalía Suprema. Proceso seguido contra don Ezequiel Chávez Correa y otros por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico y otros en agravio del Estado. Esta audiencia además se va a registrar en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo y a los demás concurrentes. Alejandra Cárdenas Ávila, fiscal adjunta suprema provisional de la Segunda Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Por la defensa del señor Chávarri. Por la defensa del señor Chanamet. La defensa de los señores Chilingano. Muy buenos días con todos. Quilar es el abogado Said Pijoya Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de Lima número 18804, con teléfono celular 9943-99783, con casillas y 922365. Abogado del señor Ángel y Fortunato, Ángel y Elsen Chilingano Villanueva. Gracias, doctor. Por la defensa del señor de Acevedo. Buenos días, señor juez. Buenos días, señorita fiscal. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Martín de Jesús de Acevedo García. Ejerzo la defensa propia en este caso. Mi colegiatura es 15941 y los demás datos ya están consignados en el expediente. Gracias. Gracias. Por la defensa del señor Zabaleta. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a la señora fiscal y a todos los presentes. Miguel Ángel Girao Isidro, con registro del Colegio de Abogados de Lima 6919. Los demás datos que ya están en el expediente de las sesiones precedentes y con su autorización en el momento oportuno, mi patrocinado se encuentra presente en la sala virtual. ¿Su patrocinado se encuentra? Sí, se encuentra presente en la sala. Muy buenos días, señor juez. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Ronel Jesús Zabaleta de la Cruz y demás datos consignados en los escritos que mi abogado ha presentado. Gracias. Gracias. Por la defensa de la Procuraduría. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Por parte de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y toda vez que estoy participando por primera vez de esta audiencia, el abogado de Andrés Romero González, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad, número 10310, con domicilio procesal en Avenida Arequipa 5060, con casilla 49089. Y los demás datos ya que han sido consignados en la abogada que ha venido participando de las anteriores audiencias. Muchas gracias. Gracias. Para el día de hoy hemos quedado en que voy a dar lectura o voy a resolver las excepciones interpuestas por las defensas de los señores de Acevedo García, Chávarri y Correa. Sí, doctor Janco, puede acreditarse. Sí, señor magistrado, con las dispensas del caso, buen día con usted y con todos los sujetos procesales. Abogado Ronald Ancoliocle, defensa técnica del señor Chávarri Correa. Gracias. Gracias. Como decía, voy a resolver las excepciones de improcedencia de acción y cosa juzgada interpuestas por la defensa de los señores de Acevedo García y Chávarri Correa y de cosa juzgada por la defensa de los señores Chilingano Villanueva. Resolución número 11, 7 de marzo del 2025, autos vistos y oídos en audiencia pública de control de acusación, sesión 7, debate de excepciones de improcedencia de acción interpuestas por las defensas de Acevedo García y Chávarri Correa y de cosa juzgada interpuesta por la defensa de los hermanos Chilingano Villanueva. Considerando, primero, durante la sesión 7 de audiencia de control de acusación, se debatieron las decisiones interpuestas. Sustentaron las defensas, ejerciendo el señor de Acevedo su autodefensa, la defensa del señor Chávarri, doctor Correa, Janco Yoque, y de Ángel y Fortunato Chilingano, el abogado Vizcoya Rodríguez. Intervino por la Fiscalía, la señora fiscal Cárdenas Ávila, y por la Procuraduría, la señora Vidal Rechazo. Argumentos de la defensa del señor de Acevedo.
La defensa, al absorber el traslado del requerimiento de acusación formulado en su contra, dedujo excepción de improcedencia de acción, referente a que se le imputa en calidad de cómplice primario conforme al establecido en el artículo 6, numeral 1, literal B, y numeral 2, 8 y 350, numeral 5 del Código Procesal Penal, porque estos hechos no constituyen delito de cohecho activo específico. En principio, cuando se le imputó como autor y ahora como cómplice. Señaló que demostrará en una línea de tiempo que la Fiscalía estableció que los hechos se inician desde el 23 de septiembre del 16 y el 25 de diciembre del 16, fechas en que no fue contactado en este proceso, siendo que fue a fines de enero del 2017 como abogado presentó una propuesta de servicio profesional de recurso extraordinario contra la resolución del 22 de diciembre del 2017. En el escenario de la consumación del hecho delictivo se hizo correcciones de la imputación de montos entregados de las sumas de 7.500 soles, después 8.000 soles y luego 10.000 soles, respecto de las entregas supuestamente a Chanamé Orbe y Chava de Correa, y que los hechos ocurrieron el 7 de marzo del 17, habiéndose reunido supuestamente el 12 de marzo del 17, día domingo, con Chilingano Villanueva y con la señorita Ivonne Castro. La resolución se encontraba publicada, no necesitaba de un documento adicional y una especie de contraprestación. Nunca tuvo contacto con Chanamé Orbe en el registro de visitas del Jurado Nacional de Elecciones. No existe ni una visita y esa reunión supuesta del domingo 12 de marzo del 17 a las 11 de la noche no se dio. Creada evidentemente del colaborador eficaz o de alguna otra persona. La publicación de la resolución fue el 30 de marzo del 17, es decir, 23 días después del conocimiento de que dicha apelación se declaró fundada, por lo que solicitó se declara fundada la expresión de improcedencia de acción y consentida que se ordenara su archivo correspondiente. Argumento de defensa de Chávarri Correa. La defensa del acusado Chávarri Correa dedujo excepción de improcedencia de acción porque la línea de tiempo de estos hechos no corresponde por lo siguiente. El 6 de septiembre del 16, su patrocinado fue elegido como miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y el 23 de septiembre del 16, el Consejo Municipal declaró la vacancia de Carlos Palomino Arias con 11 votos a favor y existiría el hecho de corrupción el 22 de octubre del 16 en una reunión en el restaurante Haití, por información supuestamente del colaborador eficaz. Sin embargo, José Larco manifestó que Fortunato Chilingano dijo que había pagado 500.000 soles a funcionarios del jurado, es decir, a nadie le consta el pago de los 500.000 soles. Añadió que el 8 de noviembre del 16, Carlos Palomino interpuso recurso de apelación y el 6 de diciembre del 16, con el acta de sesión privada, se dio el sorteo de expedientes y asignación de miembros del Pleno del Jurado. Ello evidencia que el 22 de octubre, cuando ni siquiera existía un recurso de apelación a nivel del jurado, el 22 de diciembre fue la audiencia pública y se declaró infundada la apelación mediante resolución 1284-2016, y quienes votaron a favor fueron Arce Córdoba, Chanamé Orbe y Chávarri Correa. Refirió que el primer periodo temporal que Fiscalía señala se habría consumado con la entrega de los 500.000 soles entre el 23 de septiembre del 16 al 22 de diciembre del 16. Y en cuanto al 17 de febrero del 17, en que se emite la resolución del recurso extraordinario de la apelación que se interpuso el 14 de febrero del 17. La designación de Elmer Barbosa como gerente de Desarrollo e Inclusión Social de la Municipalidad de Villa María del Triunfo se realizó el 13 de febrero del 17, y la de Luis Novoa Figueroa, subgerente de Salud Pública de dicha municipalidad, el 14 de febrero del 17. Y el 16 de febrero del 17, la designación de Hernández Cervera en el cargo de subgerente de participación vecinal en dicha municipalidad. Para el supuesto de puestos laborales, no existe una conexión fáctica. La evidencia del beneficio de los puestos laborales se dio antes de la interposición del recurso extraordinario, lo cual no soporta el sentido lógico de la imputación. Indicó que la imputación es de autor del delito de cohecho pasivo específico, es decir, por haber recibido sumas dinerarias. La primera de 500.000 soles en el rango del 23 de septiembre al 22 de octubre del 16, pero recién en diciembre asumió el expediente en cuestión. Entonces no existe una relación fáctica que se pueda subsumir en el artículo 395, porque el sujeto activo no solamente es aquella persona que tiene la calidad de funcionario público, sino además debe tener la capacidad real de cometer el cohecho. En ese sentido se confunde. No es un delito de peligro abstracto, sino materializar en el sentido de tener la función específica de hacer algo específico. De tener la función específica de hacer algo.
Bien específico. Respecto de la visita de Acevedo García, antes de asumir el cargo del expediente 23-11-2016, no fue abogado de este proceso de vacancia. No tuvo ningún tipo de vinculación en este caso. Por eso, dentro de las excepciones no se analizan mayores elementos de corrección, pero no se encuentra uno donde su patrocinado directa o indirectamente habría tenido algún tipo de comunicación o de relación. La jurisprudencia en el expediente 6-2008 señala que se debe describir puntualmente la acción o omisión funcional en la que se incurrió, emitir una resolución en cumplimiento de sus funciones y por eso en este caso califica como conducta neutral. Incluso la resolución se encontraba arreglada de derecho. Las llamadas que existió entre la señora Lady Chavarri y Elmer Barbosa fue el funcionario designado. Las llamadas fueron entre septiembre y octubre del 17, temporalidad que se encuentra fuera del trámite del recurso ordinario y del recurso extraordinario. Es un hecho absolutamente aislado. Esta circunstancia de excepción, vía elementos de corrección, es objetiva y clara. Respecto a los hechos, se encuentran fuera de la temporalidad. Por eso concluye que no es suficiente con la calidad de funcionario, sino que no guarda ningún tipo de relación, por lo que solicita sellar y fundada la excepción. Argumento de defensa de los señores Chilingano Villanueva. La defensa de los acusados Chilingano Villanueva dedujo la excepción de cosa juzgada al amparo de los artículos 6 y 350 del Código Procesal Penal. Señaló que existe una sentencia absolutoria firme y además por un mismo hecho no se puede iniciar dos procesos distintos. El Tribunal Constitucional estableció que nadie puede ser castigado dos veces por el mismo hecho y en el caso de autos existe una sentencia firme, la misma que declaró la absolución de sus patrocinados y que no fue materia de un recurso de casación. Tampoco se emitió pronunciamiento sobre el mismo hecho y bajo el mismo reglamento. Materia de un recurso de casación. Tampoco se emitió pronunciamiento sobre el mismo hecho y bajo el mismo reglamento. Se tiene la sentencia que toma como base la vacancia de Carlos Alberto Palomino Arias en el año 2016, la reunión en el restaurante Haití, así como también los audios y transcripción de los audios de los archivos de lo conversado, y ofreció como elemento de prueba en la sentencia del expediente de tráfico de influencias. Solicitó se resuelva con criterio de conciencia, se trata del mismo hecho y del mismo fundamento, y se requiere el expediente al cuarto juzgado de Lima para resolver con mayor criterio y se revise objetivamente conforme al artículo 2 del título preliminar del Código Civil, concordado con el artículo 103 de la Constitución, que establece que la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusiva de un derecho. Argumentos de la Fiscalía. La Fiscalía solicitó se declaren infundadas las excepciones de improcedencia de acción interpuestas por las defensas de Acevedo García y Chavarri Correa, así como de la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de los acusados Chilingano Villanueva. Respecto de Acevedo García, señaló que el artículo 6 del Código Procesal Penal regula la excepción de improcedencia de acción en el literal B y comprende dos extremos. Cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Esto significa que lo que se pretende desvirtuar es la descripción fáctica de la imputación del Ministerio Público y que comprende el que la conducta incriminada, tal y como está descrita, no esté prevista por el ordenamiento jurídico. En el caso se refiere únicamente a cuestiones meramente probatorias. Establecer su participación, la fecha en que fue contratado como abogado, tiene que ser materia de probanza. Respecto de no tener contacto con alguno de los coimputados, también será materia de probanza. Respecto de si hubo entrega de dinero por parte de los coacusados Chilingano Villanueva, ni tampoco entregó ninguna resolución ni asistió a ninguna reunión, son aspectos fácticos que deben ser acreditados o desacreditados en juicio. Y en este momento solo se debe tratar la imputación del Ministerio Público. Los elementos objetivos del tipo de acuerdo a la hipótesis que todavía no fue materia de probanza. Y por tanto, cualquier cuestión relacionada a esta fase fáctica, debe ventilarse en el juicio oral. Por consiguiente, debe declararse infundada la excepción de improcedencia de acción. Respecto al acusado Chavarri Correa. En cuanto a la línea de tiempo, sostiene que no pudieron suceder los hechos conforme a la imputación del Ministerio Público, pero no se ha dicho que los hechos descritos en la imputación fáctica no constituyen el delito de cohecho pasivo específico. Respecto al elemento objetivo del tipo, lo que se dice es que no puede subsumirse la conducta en el artículo 395 del Código Penal porque no hay una capacidad real de cometer el delito. Es decir, reconoce que el delito imputado es uno de peligro abstracto, sin embargo,
no tenía la función específica fácticamente por el tiempo de cometer el cohecho. Nuevamente, es un razonamiento de probanza y en todo caso la imputación fiscal comprende la descripción de una conducta en el tipo penal delictivo de cohecho pasivo específico y comprende la descripción de los elementos objetivos de dicho tipo en la hipótesis incriminatoria. Y en ese sentido también debe declararse infundada la excepción de improcedencia de acción. En cuanto a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de los acusados chilenganos, lo señalado por la tercera sala penal de apelaciones de Lima, donde los absuelve por el delito de tráfico de influencias al revocar la sentencia de primera instancia y añade que existe un levis in idem procesal porque se trata del mismo hecho con el mismo fundamento que estaría siendo juzgado en este proceso. Sin embargo, el hecho que se investiga y que se pretende llevar a juicio oral en este caso son otras las partes procesales. Los hermanos Chilingano Villanueva con Fabián Rivera Palomino, que no está incluido en este proceso, y desde ahí ya no existe una identidad subjetiva absoluta. Respecto a la identidad objetiva, se requiere verificar lo sustancial, como plantea la defensa. El hecho atribuido en la tercera sala penal de apelaciones es que los hermanos Chilingano Villanueva invocaron tener influencias al interior del jurado para vacar al alcalde de Villa María del Triunfo, y lo hicieron ante José Luis Larco Danoso. Nuevamente, no existe una identidad subjetiva y le solicitaron 150.000 soles para el proyecto de vacancia. Los acusados se reunieron en el restaurante Haití de Miraflores el 28 de octubre del 16, donde además Chilingano Villanueva habría entregado la suma de 500.000 soles a funcionarios del jurado, lo que es un hecho independiente de la entrega de dinero, y luego el ofrecimiento de ventajas que se tradujeron en las contrataciones de diversos funcionarios o servidores en la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Fue un hecho posterior al hecho del tráfico de influencias que se juzgó y se absolvió, por lo que debe declararse infundada la excepción de cosa juzgada porque no concurre la identidad subjetiva absoluta y menos aún una identidad objetiva, solicitando que se continúe con el proceso. Argumentos del procurador público. La procuradora pública señaló que las decisiones planteadas por la defensa de Acevedo y Chávarri Correa no se enmarcan en ninguno de los supuestos del artículo 6, numeral B del Código Procesal Penal, que refiere a la improcedencia de la acción cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable penalmente. Tal como fueron plasmados en la acusación fiscal, inclusive subsanada evidentemente sin ingresar a la valoración de los elementos de convicción, sí se subsumen en el delito de cohecho activo y pasivo, al margen que esta imputación en la etapa correspondiente se debe tener en cuenta que para deducir la procedencia de acción se debe partir de los hechos descritos por el Ministerio Público en la formalización o en el requerimiento de acusación. Solo se deben tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal y las alegaciones dadas en esta audiencia. No están traspasando lo que ha plasmado la Fiscalía en su acusación y subsanación. Por lo tanto, no se puede incorporar el mecanismo de defensa de improcedencia de acción, pues los hechos plasmados en la acusación se subsumen en el tipo penal planteado por el representante del Ministerio Público. Sobre la excepción de improcedencia de acción. En cuanto a la excepción de improcedencia de acción, debe tenerse en cuenta lo siguiente. El fundamento primario de las excepciones procesales radica en la conveniencia y necesidad de su planteamiento y resolución antes de la entrada a juicio para evitar las consecuencias que resultarían si se obligase al imputado a permanecer innecesariamente sujeto al proceso, cuando existen circunstancias que autorizan a impedir provisoria o definitivamente la constitución de la relación jurídica procesal. Hago una referencia en el 7.2, 7.3, a lo que es la excepción de improcedencia de acción, mención a una casación, la 1974-2018 de la Libertad, del 7 de octubre del 2020, y otra mención a esa jurisprudencia. Voy a pasar directamente a la excepción de improcedencia de cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada, que está establecida en el artículo 6, numeral 1, literal C del Código Procesal Penal, que señala la cosa juzgada cuando el hecho punible ha sido objeto de una resolución firme, nacional o extranjera contra la misma persona. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema estableció que cosa juzgada es el conjunto de efectos que produce la sentencia firme y resoluciones equivalentes sobre el objeto procesal, tanto positivos como lo son su ejecutoriedad y prejudicialidad, como negativos consistentes en la imposibilidad de volver a interponer la misma pretensión entre las mismas partes. En cuanto a sus límites, es decir, a su extensión, tienen los objetivos y los subjetivos. Los primeros están relacionados con el hecho y el delito objeto de la sentencia y del nuevo proceso. Los segundos importan que la cosa juzgada únicamente se extienda a la persona del imputado, de modo que no podrá iniciarse un nuevo proceso por el mismo hecho, aún cambiando la persona acusadora. En atención a que la acusación es pública, no se exige, pues, una legitimación concreta y no ostentan las partes la titularidad del derecho de pena. Asimismo, la Sala Penal Transitoria, en el recurso de nulidad
1115-2020 nacional señala que la excepción de cosa juzgada no solo exige verificar la existencia de una sentencia firme, sino que también la concurrencia de los siguientes componentes: identidad de la persona física, identidad del sujeto, identidad del objeto, identidad objetiva, e identidad de la causa de persecución e identidad del fundamento. La ausencia de uno de ellos imposibilita su procedencia. También hago referencia a la doctrina, a una cita del doctor San Martín. Análisis del caso concreto. Como se indica precedentemente, la defensa de los acusados de Acevedo García y Chávarri Correa dedujeron excepción de improcedencia de acción. Sostienen en general que la línea de tiempo de los hechos no se encuadra en el tipo penal que se les atribuye. En relación a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de los acusados Chilindano Villanueva, sostiene que esta causa ya se encuentra decidida en el proceso que se les había seguido ante la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima, que absolvió a sus patrocinados, quedados consentidos. Respecto de Acevedo García, en cuanto a la excepción de improcedencia de acción, porque los hechos que se le atribuyen no constituyen el delito de cohecho activo específico y que la línea de tiempo de los hechos que estableció la Fiscalía no concuerda con la realidad, puesto que fue contactado a finales de enero del 17 y en el escenario de la consumación del hecho delictivo se hizo una serie de correcciones de montos entregados de la suma de 7.500 soles, luego 8.000 soles y posiblemente 10.000 soles. Así también señala que por decisión de la decisión de la resolución no se podría haber completado porque ya se encontraba pública y no necesitaba de un documento adicional o una especie de contraprestación, y nunca tuvo contacto con Chanamé Orbe, lo que consta en el registro de visitas del Jurado Nacional, que no existe ninguna. Por su parte, la Fiscalía señaló que la defensa pretende desvirtuar la descripción fáctica de la imputación y la conducta incriminada, cuando sus argumentos se refieren a cuestiones probatorias. Sobre este particular, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema señala que la premisa sobre el hecho que la autenticidad se constata cuando el hecho denunciado no constituye delito presenta dos supuestos. La conducta incriminada no está prevista como delito en el ordenamiento jurídico penal vigente, es decir, la conducta realizada no concuerda con ninguna de las legalmente descritas. No es una falta de adecuación a un tipo existente, sino la ausencia absoluta del tipo. El suceso no se adecua a la hipótesis típica de la disposición penal persistente invocada en la investigación o acusación. Esto es, cuando el hecho está descrito en la ley, pero la conducta adolece de algún elemento allí exigido. Se plantea frente a la ausencia de cualquier elemento del tipo, por lo que estaremos ante un caso de atipicidad relativa por falta de adecuación indirecta. Según la defensa, los hechos narrados en la tesis fiscal no se condicen con el material investigativo acopiado. En este caso son los elementos de convicción que le acompañan, así como a la línea de tiempo. La Fiscalía sostiene que se tiene plenamente identificado al acusado de Acevedo García como el cómplice primario, intermediario del delito de cohecho activo específico, entre comillas, que determinó sus actos a fin de actuar como intermediario entre los acusados Ángel y Fortunato Chilindano Villanueva y Zabaleta de la Cruz con el acusado Chanamé Orbe, porque fue quien se encargó de entregar los 10.000 soles, así como el encargado de conseguir la contratación de José Sabino Estal Noriega. Sobre la fecha exacta en que fuera contratado como abogado y la temporalidad de los hechos, así como el cuestionamiento de los montos a entregar que fueron variando en el decurso de la investigación, sobre la reunión del 12 de marzo del 17 a las 11 de la noche, así como las visitas o no al acusado Chanamé Orbe, la publicación de la resolución materia del pacto colusorio y la entrega del pago por ella, son cuestiones referentes a la prueba. La defensa en su oportunidad podrá realizar la contradicción de dichos escenarios constituyendo argumentos que se deben evaluar en la etapa correspondiente, la excepción de bienes infundados. Respecto de la excepción de improcedencia de acción interpuesta por la defensa de Chávarri Correa, cuestionando en cuanto a la línea de tiempo de los hechos que no correspondería al momento en que se le eligió como miembro del jurado y el acto de corrupción correspondería el 22 de octubre del 16 en una reunión en el restaurante Haití, y el 22 de diciembre del 16 fue la audiencia pública donde se declaró infundada la apelación de Palomino Arias. En cuanto a quienes votaron a favor, fueron Arce Córdoba, Chanamé Orbe y Chávarri Correa, siendo los tres los que votaron, no estando comprendida esa tercera persona que también votó a favor. Cuestionó que respecto a la entrega de los 5.000 soles, de los 500.000 soles entre el periodo del 23 de septiembre del 16 al 22 de diciembre del 16, no existe conexión lógica. Y en cuanto a los puestos laborales que tuvo como beneficio, se evidencia que estos se dieron antes y durante la interposición del recurso extraordinario de Palomino Arias, lo cual no soporta el sentido lógico de la imputación. No se evidencia una relación fáctica que pueda subsumirse en el artículo 395 del Código Penal
porque el sujeto activo no solo debe tener la calidad de funcionario público, sino debe cometer el cohecho en función de hacer algo específico. Respecto de la visita de Acevedo antes de asumir el cargo del expediente, no existe comunicación que pruebe algún tipo de relación. Y en cuanto a las llamadas entre Lady Chávarri y Elmer Barbosa, fueron entre los meses de septiembre y octubre del 17, tramo fuera del trámite de los recursos ordinario y extraordinario, por lo que se encuentran fuera de Twitter. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señala que la excepción de procedencia de acción es un medio técnico de defensa que otorga al justiciable la potestad de cuestionar preliminarmente la procedencia de la imputación ejercida en su contra cuando el hecho denunciado no constituye delito o no es justiciable penalmente, en virtud de la exigencia del principio legal. Agrega que la excepción de procedencia de acción abarca el tipo penal, el texto del tipo penal en todos sus componentes, siempre que no se invoque o cuestione actividad probatoria o suficiencia de elementos de convicción. Luego, para deducirle, comprende tipicidad objetiva, tipicidad subjetiva. Esta, si bien es el resultado de una inferencia, debe brotar de la redacción de la disposición o acusación fiscal, por lo que será el caso concreto, casuística, el que nos permitirá saber si estamos ante una realización atípica por subjetividad o si se exige actividad probatoria para alcanzar esa convicción, antijuridicidad y punibilidad, que requiere a su vez, primero, excusa legal absolutoria o dos, condiciones subjetivas objetivas de punibilidad. Caben los supuestos de atipicidad absoluta, ausencia de todos los elementos, de tipicidad relativa, ausencia de algunos elementos duros. De los hechos que se evalúan en este proceso como delito de cohecho, la Fiscalía señala la descripción del tipo penal que se imputa a los acusados en el numeral 6.3 del requerimiento. Define los delitos por los que se les acusa comprendiendo los elementos del tipo objetivo y subjetivo, así como la conducta típica. La excepción de improcedencia de acción no puede cuestionar la categoría de culpabilidad o imputación concreta personal. El análisis de si el sujeto es o no responsable penalmente constituye un juicio propio del fondo del asunto, con la valoración de los medios de prueba que se actúen, por lo que la excepción planteada es infundada. Respecto a la relación fáctica, en cuanto no se puede subsumir en el delito imputado de cohecho que ha sido específico, aunado a la línea de tiempo que señala la defensa, se debe tener en cuenta lo señalado por Álvarez y Huarcaya Ramos, que lo que interesa para la configuración del tipo es la obtención por parte del agente de un beneficio o ventaja cualquiera y bajo cualquier modalidad, negociando la fricción pública. Y justamente ello es lo que se tendrá que valorar conforme a los elementos de convicción que se tiene como parte de la tesis fiscal, para en su momento merituar como válido o no lo imputado en la etapa correspondiente, por lo que en este extremo es infundada la excepción deducida. En cuanto a la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de los acusados Chilengano Villanueva, considerando que estos hechos, materia de este proceso, ya fueron juzgados ante el cuarto juzgado unipersonal de la Corte de Justicia de Lima, en el cual sus patrocinados fueron absueltos por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lima, se debe precisar lo siguiente. Los hechos descritos en la sentencia contenida en la resolución 13, de 13 de agosto del 21, y que sustentaron la condena, se refieren a la atribución a Ángel Chilingano Villanueva, Fortunato Chilingano Villanueva y Fabián Rivera Palomino de manera conjunta haber invocado influencias en el interior del Jurado Nacional de Elecciones para vacar al entonces alcalde de Villarreal. Para ello hicieron prometer a José Luis Larco Danós entregar la suma de $150,000 americanos para el proyecto de la referida vacancia. Y una vez llegado a la alcaldía, se le entregaría un terreno de propiedad del regidor Fabián Rivera para su actividad comercial. Para ello se reunieron el 22 de octubre del 16 en el restaurante Haití, así como que Fortunato Chilingano Villanueva habría mencionado que supuestamente se habría entregado la suma de 500,000 soles a funcionarios del Estado. Al ser apelada la presentada sentencia, la Tercera Sala Penal de Apelaciones, mediante resolución 8 del 20 de noviembre del 23, absolvió a los hoy acusados Chilingano Villanueva y otro, concluyendo que los hechos antes descritos, que la sentencia condenatoria se sustenta en hechos atípicos con relación al delito incoado, tráfico de influencias, y que el elemento, entre comillas, con el ofrecimiento de interceder, no concurre de modo alguno. Abro comillas, sin embargo, no podemos dejar de observar la presunta delictuosidad con la que operarían los procesados de cara a conseguir la citada vacancia, puesto que de ser reales las influencias que supuestamente tendrían en el jurado para obtener un resultado que los favorezca, lo cual, entre paréntesis, no es posible verificar para este órgano jurisdiccional, por cuanto el titular de la acción penal, como el APO, indicaron que se trataría de influencias simuladas. Cierro paréntesis. Posiblemente se estaría frente a un delito de cohecho, activo, paréntesis, o pasivo, o tráfico de influencias. Claro está, con otros implicados que no son parte de este proceso. Cierro comillas. Conforme a lo descrito por la presentada sala, se debe precisar, como se hizo en líneas anteriores, que la cosa juzgada trata de salvaguardar el principio no invisible, como derecho a garantía. No solo se exige verificar la existencia de una sentencia firme, sino que también
la concurrencia de los siguientes componentes: identidad de la persona física o identidad del sujeto, identidad del objeto o identidad objetiva, identidad de la causa de persecución o identidad de fundamento. La ausencia de uno de ellos imposibilita su procedencia. En el presente caso, como ha de advertirse, es cierto que se trata de parte de los hechos que se tienen como sustento del presente caso, pero también es cierto que se absolvió a los acusados Chilingano Villanueva, pero se reconoció que es posible que estemos ante otros delitos y que definitivamente estarían otros implicados, como es el caso de Autos. Los acusados Chilingano Villanueva se encuentran acusados en conjunto con Chávarri Correa, Yanamé Orbe y Zabaleta de la Cruz, y de Acevedo García, sujetos distintos, de Zabaleta de la Cruz, sujetos distintos a los señalados en el proceso anterior, por lo que en cuanto a la identidad del sujeto no se trata de los mismos de la sentencia señalada, por lo que con ello, durante la etapa pertinente, se probará o no con los elementos de convicción si se consumó o no los delitos de cohecho activo y pasivo específicos, respectivamente, por lo que la excepción deducida es infundada. Por las razones expuestas, el juzgado resuelve declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Martín de Jesús y Acevedo García por el presunto delito de cohecho activo específico en agravio del Estado. Declarar infundada la excepción de improcedencia de acción deducida por la defensa de Chávarri Correa por el presunto delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado, y declarar infundada la excepción de cosa juzgada deducida por la defensa de los señores Chilingano Villanueva por el presunto delito de cohecho activo específico agravado en agravio del Estado. Notificada en audiencia pública tras su lectura integral, procídase con el estado del caso. Se han declarado presentadas las excepciones interpuestas. Señora fiscal. Señora fiscal. Conforme, señor Supremo. Perdón, ¿no le escuché? Conforme. Gracias. Por la defensa del señor de Acevedo. No conforme, señor juez. Señor magistrado, voy a apelar. Defensa del señor Chávarri. Sí, señor magistrado, encontrándonos en disconformidad con la resolución, interponemos recurso de apelación. De los señores Chilingano. Doctor, interpongo recurso de apelación en contra de la insólita resolución. Correcto. Entonces, habiéndose interpuesto recursos de apelación. La Procuraduría, señor Procurador. Conforme con lo resuelto, señor magistrado. Habiéndose interpuesto recursos de apelación por la defensa de los señores de Acevedo, Chávarri y Chilingano, se les concede el plazo de ley para que sustenten su correspondiente recurso. Dígame, doctor Piscoya. Sí, doctor. Plazo de ley es mientras usted lo envíe a SINOE, empieza a correr el plazo, doctor. Correcto, ese es el plazo de ley, ¿no? Muy bien. La resolución se va a notificar de inmediato el día de hoy. Ustedes tienen ya a partir del lunes el plazo que está corriendo. ¿De acuerdo? Voy a fijar la fecha para la siguiente sesión para escuchar los sobreseimientos. Vamos a pasarla para el día miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana. Y dame la lista de los sobreseimientos. Han interpuesto sobreseimiento todos, ¿no? El señor Chávarri, el señor Chanamé, el señor Chilingano, el señor Zabaleta y el señor de Acevedo. Voy a comenzar con la defensa del señor Chávarri. ¿Para ese día? Doctor Campo. Sí, conforme, señor magistrado. Para ese día comenzamos con usted. Si podemos continuar, porque tengo bastantes audiencias seguidas, voy a seguir con el señor Chanamé y luego los señores Chilingano y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Doctora Cárdenas, ¿usted prefiere escuchar todos los sobreseguimientos y hacer el debate al final? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces vamos a seguir esa secuencia. Habiendo concluido la sesión, siendo las 9:42 de la mañana, nos vemos el próximo miércoles 19 de marzo a las 10 de la mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor.